Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches, es como siempre un placer saludarlos a esta hora. Comenzamos con la información. Tragedia en Marquetalia, Caldas. Al menos 12 personas perdieron la vida tras un deslizamiento de tierra que arrasó con 7 viviendas. Las autoridades informaron que el hecho se debió a las intensas lluvias que se presentan en la zona. 4 niños están entre las víctimas mortales. La emergencia se registró a las 2:30 de la madrugada. Las fuertes lluvias debilitaron el terreno que cayó sobre 7 viviendas del barrio Los Andes de Marquetalia. Fue un deslizamiento fortuito porque esta zona no era considerada por el sistema de riesgos como una zona, digamos, vulnerable a ese tipo de circunstancias. Llovió muchísimo anoche. El balance de la tragedia es de 12 personas muertas, entre ellas 4 menores, 9 personas rescatadas, 10 atendidas en el hospital local, donde 7 de ellas se han dado de alta. También tenemos afectaciones en diferentes puntos del municipio de Marquetalia, en el área urbana principalmente. Estas inversiones oscilan en cerca de los 1.500 millones de pesos. Tenemos también un déficit de vivienda por ubicadas en zona de riesgo, las que se afectaron por el deslizamiento del día de hoy, de 50 viviendas. Desde Manizales, la Cruz Roja coordina el envío de ayudas para las personas que resultaron damnificadas. Se continúa haciendo todo el análisis de daños y necesidades, además de la valoración del terreno para conocer el número de viviendas que deben recibir evacuación preventiva. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez llegó al lugar del desastre para conocer en detalle los operativos de remoción de escombros y anunciar las ayudas por parte del gobierno nacional para quienes resultaron afectados. Lo que nos produce es un profundo dolor, que lamentablemente hay demasiadas viviendas en Colombia que están ubicadas en sitios que evidentemente son riesgosos. Nos preocupa que algunas personas de la comunidad piensan que puede haber todavía personas allí bajo los escombros. Queremos evaluar eso. Sin embargo, el peligro en la zona está latente, pues Marquetalia se mantiene en alerta roja ante la posibilidad de que las lluvias regresen y puedan causar otra emergencia. Las consultas populares ya no podrán detener la explotación minera en el país. Así lo advierte un fallo de la Corte Constitucional. En la decisión se asegura que la propiedad del suelo y subsuelo es del Estado. Al resolver una tutela a favor de la multinacional Manzarovar Energy, el máximo tribunal constitucional tumbó una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta con el que se permitió que una consulta popular frenara un proceso de extracción de petróleo en ese departamento. Con una votación de 5-4, la Corte estableció que priman los intereses del Estado y que frenar por medio de consulta popular la explotación minera es desconocer que la nación es la propietaria del suelo y subsuelo del país. Así, a diferencia de lo señalado por el Tribunal Administrativo del Meta, la Corte estimó que en el caso puesto a consideración, el objeto mismo de la consulta no se limitaba a determinar el uso del suelo como una competencia propia de los municipios y distritos, sino que en realidad buscaba prohibir la realización de actividades de exploración del subsuelo y de recursos naturales no renovables en el municipio de Curamal, con lo cual se estaba decidiendo sobre una competencia del Estado como propietario de estos últimos. Sin embargo, la Corte Constitucional mantiene la posición de que se debe llegar a una concertación entre el Estado, las empresas privadas y la comunidad con el fin de que no se impongan las condiciones de alguno de los intervinientes sobre las otras partes, y exhortó al Congreso de la República para que regule las acciones populares de las comunidades que se ven afectadas por la explotación minero-energética con el fin de no violar sus derechos. Recientemente se han llevado a cabo más de 90 consultas populares para frenar proyectos de explotación. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Lo invito a que empecemos esta emisión de hoy hablando justamente de este muy polémico tema que son las consultas. Este pronunciamiento de la Corte Constitucional significa que se acaban para siempre las consultas populares en lo que tiene que ver con este tema de explotación, de recursos naturales, de extracción de recursos naturales. Y si usted me contesta que sí, ¿dónde quedan entonces los mecanismos de participación ciudadana, que también son muy importantes? Las consultas populares como las conocemos hasta el día de hoy seguramente van a desaparecer. Para siempre. Porque una de las cosas a las que exhorta la Corte al Congreso es a diseñar un nuevo mecanismo de consultas. Y esto surge de dos aspectos legales y constitucionales que están en
conflicto y que se han vuelto conflicto. Ustedes vean al final de la nota de Chicho, se han desarrollado 9 consultas populares, consultas en las que o el alcalde o alguien termina organizando esa consulta, termina siendo avalada por un tribunal administrativo seguramente del departamento, y la gente sale y 4.000 dicen no y 3 dicen que sí. ¿A qué? A un proyecto minero o a un proyecto petrolero en el cual supuestamente se está poniendo en riesgo, digo supuestamente porque cada caso será distinto, no porque yo lo crea o no lo crea, en riesgo el medio ambiente. Principios constitucionales. 1. El medio ambiente sano es un derecho de la ciudadanía y la ciudadanía debe participar para defender ese derecho. Magnífico, hasta ahí las consultas tienen todo el sustento. 2. El subsuelo es del Estado y el Estado decide cuál es el uso del subsuelo. Ambos entran en conflicto porque el Estado termina diciendo, si yo creo que aquí hay un yacimiento petrolero y yo termino dándole un contrato a una petrolera para que lo explote porque creo que eso es bueno para el país, por regalías, por las divisas, por lo que ustedes quieran, entonces lo hago como Estado porque yo soy dueño del subsuelo. Y esto entra en conflicto con que la gente que está alrededor de esa explotación dice, pero me va a dañar el medio ambiente, yo participo para que eso no se dé. Ese conflicto ha persistido durante muchos años en Colombia y a pesar de eso se han hecho 9 consultas, las 9 consultas, 8 quedan en pie, una sola es la que se cae, la de Cumaral Meta, en este caso, que fue la consulta que fue objeto de la tutela. Y lo que dice la Corte es, vea, desde hace rato, en sentencias previas de la Corte e incluso en decisiones del Ejecutivo, se ha exhortado a que se pongan de acuerdo el Estado y el Gobierno Nacional por un lado y los mandatarios locales por otro lado, que haya mecanismos de acuerdo para que finalmente terminen, no a las malas mediante una consulta, sino de manera coordinada, decidiendo cómo se deben gestionar estos proyectos. Primera decisión de la Corte le dice al Congreso, usted, señor Congreso, es responsable en este momento de encontrar algún mecanismo de acuerdo y de concertación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Pero también le dice al Congreso, usted tiene que inventarse un mecanismo de participación ciudadana distinto a los que hay en este momento y distinto al que se aplicó en Cumaral Meta, que verdaderamente le sirva a la gente para entender el impacto de un proyecto, sus beneficios, cuáles son sus efectos ambientales y ya totalmente informado que la ciudadanía participe de otra manera. Esto en el entendido que la Corte ha previsto o ha identificado que los actuales mecanismos de consulta, la gente vota sin saber nada, le dicen usted prefiere agua contaminada o agua sin contaminar, pues dice pues la prefiero sin contaminar y así sucesivamente. De modo pues que de las 9 consultas que hay hasta el momento, 8 quedan en pie, una se cae, la de Cumaral Meta, y en adelante debería ser el Congreso el que termine encontrando mecanismos de coordinación entre gobierno nacional y locales y que termine encontrando el mecanismo idóneo para consultarle a la gente. Mientras el Congreso no haga eso, creo yo, se congelan en adelante las consultas hasta que empiece a regir una nueva jurisprudencia y empiecen, de acuerdo con eso, a hacerse nuevas consultas sobre el tema. Mecanismos idóneos, Mauricio, difícil tarea. Y el presidente Duque adelantó un consejo de seguridad en Arauca, donde aún permanecen secuestrados un contratista de Ecopetrol y un trabajador de la empresa de servicios públicos del departamento. Duque también visitó la zona de frontera. Libertad, no más secuestros, no más secuestros. Exigimos la libertad. Con este clamor llamaron la atención del presidente Iván Duque en Arauca al paso de su caravana los familiares de José Leonardo Ataya, quien en marzo de este año fue retenido contra su voluntad por el grupo armado ELN. Lo queremos ya que esté aquí con nosotros, porque también lo necesitamos como familia. Sus hijos todos los días preguntan por él, por su papá. Sus familiares piden al ELN el regreso de este ingeniero de 42 años, gerente de la empresa municipal de servicios públicos de Arauca, de quien tras 6 meses de cautiverio se conoció en las últimas horas una prueba de supervivencia en la que dijo estar mal de salud. Sabemos que es él y es un llamado para ellos, la mejor forma de demostrar la paz y la mejor forma de demostrar querer la voluntad de paz es liberar a todos los secuestrados. El presidente no solo se comprometió con este caso, sino con los demás, como el del ingeniero Rafael Andrés Riaño, administrador de una empresa de mantenimiento de Ecopetrol, que también fue secuestrado en enero de este año. Hemos escuchado preocupaciones de varios alcaldes sobre movimientos de grupos armados organizados que entran y salen de territorio venezolano con la anuencia de algunos miembros de la fuerza pública del vecino país. Y esto le será reportado a la Cancillería para que a su vez tramite los procedimientos diplomáticos correspondientes.
Justo antes de partir a Bogotá, el presidente Iván Duque visitó un sector de invasión de venezolanos en la frontera entre Arauca y Venezuela. Garantizó recursos para esta población y les dio un mensaje de esperanza. Con la cámara de Álvaro Gómez, Paula Ardila, desde Arauca, Red Más Noticias. Y el Gaula de la policía anunció 50 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar el paradero del niño Álvaro Cardona. El menor de 6 años de edad desapareció hace 7 días en la zona de Tigrera, zona rural de Santa Marta. Esta recompensa se suma a la ofrecida por la alcaldía de esa ciudad, 10 millones de pesos, por lo que la suma subió a 60 millones. Fiscalía, JEP, Comisión de Paz y Gobierno acordaron realizar una cumbre para solucionar las diferencias frente a los acuerdos de paz y los alcances de cada una de las jurisdicciones. Uno de los temas a tratar será la extradición de Jesús Santrich y su lugar de reclusión. Así lo revelaron los integrantes de la Comisión de Paz del Senado tras una reunión con el fiscal general. Una solución en la cual prevalezcan los derechos de las víctimas, como ha dicho la jurisdicción de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, sobre cualquier otro tipo de pretensiones en este caso. Escuchamos también las reflexiones del fiscal, por eso concluimos que era necesaria esa cumbre para poder armonizar la actuación de todas las instancias jurídicas. Un reciente informe de Naciones Unidas manifiesta que el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar y la discriminación de género son las principales causas por las que las mujeres no tienen un mayor empoderamiento económico en Colombia. Las colombianas se convirtieron en el 58,5% de las matrículas en educación superior en el país. No obstante, aunque estudian más, siguen teniendo menos acceso a empleos. Así lo manifiesta un informe de la ONU titulado El progreso de las mujeres en Colombia 2018. Nosotros seguimos excluyendo a las mujeres de esos trabajos que son remunerados con prestaciones sociales, con seguridad laboral, y las mujeres tienen que recurrir a los trabajos menos, menos remunerados, con menos seguridad y con menos posibilidades de avance en la sociedad. La participación laboral de las mujeres está por debajo de 20 en comparación con los hombres. El informe señala que las mujeres campesinas y víctimas del conflicto armado son las más afectadas con la realidad del país. Tengo 6 hijas y me vine del campo obligada para trabajar de todas maneras para mantener a los hijos. Hay una percepción de los hombres de que tienen toda la dominación y todo el poder y no importa los esfuerzos que hagamos como mujeres. El 70% de las personas que trabajan en la economía informal son mujeres. El género femenino carga con el 80% del trabajo de la casa, el cuidado de los niños, enfermos y personas de la tercera edad. Si estos trabajos fueran remunerados 100%, implicaría el 20% del Producto Interno Bruto del país. Los cargos altos, las gerencias las dejan a los hombres y las subgerencias a las mujeres. El índice de embarazos adolescentes es otro de los factores que alejan a las mujeres del empoderamiento salarial. Nosotros tenemos la obligación con los niños y las niñas de enseñarles todo lo que tienen que saber sobre su cuerpo. 1 de cada 2 niños en Colombia no es deseado. Y eso se ve en las cifras de crímenes contra los niños. El informe revela que por cada 100 hombres pobres hay 120,3 mujeres pobres. Una de las soluciones es cambiar el comportamiento cultural, que se entienda que los empleos y la remuneración salarial deben ser otorgados por capacidades y méritos y no por pertenecer a uno u otro género. A ver, Mauricio, vamos a masticar esto a ver, ¿cómo le parece? Un poquito y más despacio. Lo que tenemos, estudiamos más que antes, pero seguimos teniendo menos acceso al empleo. La violencia intrafamiliar no para, ustedes se dan cuenta de todo lo que nosotros registramos aquí día a día. La carga del hogar sigue siendo mayoritariamente de las mujeres. Le menciono esos por quedarme ahí en la lista. Seguimos en un país machista y absolutamente desigual. Vea, Paula, los indicadores críticos son los de desempleo. Y le voy a dar 2 datos. Según este estudio de Naciones Unidas, mientras el desempleo entre los hombres es del 7,2%, desempleo de 7,2%, entre las mujeres es del 12,3%. Es decir, muchas más mujeres desempleadas. Y si hablamos de jóvenes, entre los hombres es del 12,1%, un poquito más alto, entre las mujeres del 20,8%. Es decir, las mujeres jóvenes están en mucha peor condición. Las mujeres no encuentran trabajo y las que encuentran, como veíamos en la nota, tienen peor remuneración. Entonces la gente dice, pues claro, es que no se preparan y no estudian. Vimos las cifras del informe de Naciones Unidas. Por cada 10 mujeres, 6 llegan a la educación superior. Por cada 10 hombres, solo 5 llegan a la educación superior. Y el 60% de la matrícula en educación superior es de mujeres. O sea, que sí están estudiando. No, bueno, está bien, sí estudian, pero es que no salen a trabajar.
La tasa de participación de las mujeres, es decir, las que salen a buscar empleo, ya sea que lo encuentren o que no lo encuentren, subió 10 puntos en los últimos 10 años. Es decir, pasó del 45% de las mujeres que antes estaban metidas en el mercado laboral a 55%. Estudian más que los hombres, han aumentado su participación en el mercado laboral buscando trabajo, sea que lo encuentren o no lo encuentren, y tienen un desempleo mayor y una peor remuneración. Las causas las mencionaba Paula, las mencionaba la nota. Por una parte, mujeres campesinas son las que llevan la peor parte. Por otro lado, las mujeres víctimas del conflicto. Por otra parte, el embarazo adolescente. Hemos mostrado en este noticiero muchísimas veces cómo una cantidad de muchachitas que ni siquiera han dejado las muñecas se las tienen que heredar ya sus hijas porque terminan teniendo niñas en edad muy temprana. Fuera de eso, la discriminación absoluta y el trabajo doméstico, la discriminación rampante, digamos, y el trabajo doméstico que se mencionaba allí. Lo grave de todo lo que acabo de decir yo es que ninguna de esas condiciones cambia, ni por decreto, ni por ley, ni por resolución. Eso cambia por una cuestión social, eso cambia por una cuestión cultural, y la cuestión cultural sí que está bien lejos. Les dejo un último dato. La cuarta parte de los hogares colombianos tiene como cabeza de familia a una mujer. De cada 4 hogares, 1 tiene como cabeza de familia a una mujer. ¿Qué quiere decir eso? O que le mataron al marido en la violencia, o que llegó alguien, la dejó embarazada y salió corriendo. Mientras esas cosas no cambien, aquí va a ser muy difícil que todos los esfuerzos femeninos en la educación y en el mercado laboral se traduzcan en mejores condiciones de trabajo. El panorama de violencia sexual en contra de las niñas en Colombia es preocupante. Según Medicina Legal, cada hora es abusada una menor. El rango de edad que mayor casos registra está entre los 10 y 14 años. Una de las poblaciones más vulnerables en el país son las niñas. Maltrato intrafamiliar y violencia sexual son las principales conductas de las que esta población es víctima. Cifras de Medicina Legal revelan un panorama preocupante. Solo entre enero y octubre de este año, el Instituto Forense ha registrado 15.714 casos de presuntos delitos sexuales en menores de edad, de los cuales 13.072 fueron niñas. Las niñas entre los 10 y los 14 años son abusadas una niña por hora en Colombia. ¿Por qué las niñas entre los 10 y 14 años? Porque inician en Colombia un periodo de maduración sexual, que en Colombia está en promedio entre los 11 años. Los departamentos que registran más casos de abusos sexuales en niñas son Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. La violencia hacia las niñas en temas de violencia sexual está en más o menos un 65 a 70%, es decir, superan en mucho la violencia sexual del adulto. La recurrencia de estos actos atroces en Colombia vuelve a poner sobre la mesa los castigos como la cadena perpetua o castración química para violadores y asesinos de niñas y niños. Sin embargo, hay otra iniciativa, la imprescriptibilidad, es decir, que el delito nunca precluye y en cualquier momento, después de la agresión, puedan ser tomadas acciones penales en contra del victimario. Esta última podría garantizar la no impunidad. Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena a la CAR a iniciar el proyecto del alcalde Enrique Peñalosa en la reserva Tomás van der Hamen. La iniciativa contempla pasar de 535 hectáreas de terreno público a 1.435, es decir, 14 veces el Parque Simón Bolívar. En el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la magistrada Nelly Yolanda Villamizar le ordena a la CAR acoger e implementar la propuesta de la alcaldía sobre la reserva Tomás van der Hamen. Ordena a la CAR en un término de 8 días hábiles hacer las sesiones para adoptar por acuerdo la propuesta de la alcaldía. Según un constitucionalista consultado por Red Más Noticias, la decisión podría ser apelada en el Consejo de Estado en segunda instancia. La reserva pasa de ser simplemente una reserva en el papel a ser una reserva de verdad y pasa de 535 hectáreas de terrenos públicos, de bosques teóricos, a 1.435 hectáreas. El fallo le da a la Secretaría de Planeación 15 días hábiles para incorporar el proyecto en el nuevo POT. Debemos esperar a la decisión de la CAR para empezar a trabajar en los estudios y diseños de restauración ecológica. La propuesta agrega 603 hectáreas de nuevos hábitats y bosques y 225 de parques. Y esta decisión del Tribunal de Cundinamarca de ordenar a la CAR a aceptar la propuesta del distrito sobre la reserva van der Hamen generó reacciones encontradas entre concejales de Bogotá.
La concejala del Centro Democrático, Ángela Garzón, aseguró que la decisión del tribunal debe ser respetada. La misma jueza que dio el fallo sobre el río Bogotá se tiene que obedecer, toca ver bien hasta dónde acoge. En cambio, el concejal de Progresismo, Holman Morris, explicó que el fallo no es definitivo. Se pueden presentar recursos, es decir, está abierta nuevamente la discusión. El futuro ambiental de Bogotá, si se urbaniza la reserva, preocupa a ambos cabildantes. Recordemos además que el POT de Bogotá está a la espera de esta respuesta de la CAR sobre la Vanderhamen y otros asuntos para que puedan ir hacia la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Planeación con esos conceptos pueda radicar el POT de la ciudad. Si usted urbaniza Reserva Vanderhamen, si usted nos llena de Transmilenios y acaba con la movilidad férrea o no la hace, y si aparte de eso usted sigue expandiendo la ciudad con el proyecto Lagos de Torca, pues usted tiene como conclusión que Bogotá al final del día se convierte en la capital del cáncer y en la capital que sin lugar a dudas de lejos va a contribuir más en América Latina al cambio climático. El proyecto planea construir cerca de 350.000 soluciones de vivienda BIP y BIS, donde vivirán más de 800.000 personas. Los privados deberán invertir unos 12 billones de pesos. Le tengo la otra polémica del día, Mauricio. ¿Cómo le parece? Parecería, con esta orden del Tribunal de Cundinamarca de Alacar, estar ganando el pulso por el momento el alcalde Peñalosa, pese a todos los detractores que tiene su propuesta de la Vanderhamen, porque aquí, Mauricio, lo que tenemos claramente es una autoridad judicial imponiéndose a una autoridad ambiental. Paula, y eso que usted dice de la autoridad judicial es clave, porque la idea de la reserva en su origen, hace más de 10, 15 años, fue producto de un fallo de un juez que dijo, allí hay que crear una reserva, señores de la CAR, ahí hay que crear la reserva. Y otra vez va a ser un fallo judicial el que le va a terminar diciendo aparentemente a la CAR qué clase de reserva se quiere. Después de ese fallo judicial original y todos los ires y venires y qué sé yo, la CAR ha establecido un plan de manejo ambiental que todavía no es una reserva y que termina definiendo unas áreas específicas de protección, unas áreas de uso mixto, unas áreas de uso privado, etcétera, etcétera. Ese plan de manejo ambiental, comparado con el proyecto de reserva de Enrique Peñalosa, del alcalde de Bogotá, es mejor el plan de la actual alcaldía. Es más grande en área total, es más grande en áreas protegidas y es más grande en áreas públicas. Es decir, tanto la protección, el acceso del público como el tamaño total de la reserva son mejores en el proyecto de Enrique Peñalosa que en el plan de manejo actual que tiene la CAR. La CAR está en este momento en proceso de oír opiniones de unos, de otros, a ver si termina aceptando o no el plan de la administración Peñalosa, entre otras cosas porque le está corriendo el reloj, porque tienen que terminar al final del año entrante o durante el año entrante radicando el POT y debe ser aprobado el plan de ordenamiento territorial por el Consejo. Y ya debería en ese momento estar claro si la reserva va o no va. Entra esta decisión del Tribunal de Cundinamarca a decirle, usted tiene que aceptar ese plan porque ese plan es mejor para la cuenca del río Bogotá. Y vienen dos reflexiones finales. Una, por supuesto, que va a hacer la CAR. Va a adoptar esa decisión del tribunal, va a apelarla ante una instancia superior, seguramente el Consejo de Estado, como lo decía el concejal Holman Morris, hay una instancia superior en la que se puede apelar esa decisión y sobre todo, ¿qué es lo que va a suceder en adelante con las decisiones alrededor del curso futuro del POT y de las distintas instancias que se vienen caminando? Creo yo que a la CAR no le queda demasiado margen de manejo a estas alturas. Creo yo que tiene que atender lo que le está diciendo el tribunal y creo yo que tendrían que correr, los que tengan que correr rápidamente a poner una demanda en una instancia superior o hacerla subir a una instancia superior, no es una demanda propiamente dicha, sino un recurso frente a una instancia superior para que se defina esto. Pero ya con este triunfo desde el punto de vista jurídico y todas las ventajas que ha tenido, ya ampliamente discutidas, de tamaño, zonas protegidas y zonas públicas, me parece que este proyecto de reserva está saliendo adelante frente a lo que hay. Conmoción en Cali por la muerte trágica de dos adultos mayores. Uno de ellos fue atropellado y el responsable huyó. El otro, de 100 años de edad, fue agredido por menores que lo iban a asaltar. No se conocen las familias Calambás y Patiño, pero comparten una tragedia, la muerte de sus familiares en circunstancias por las que piden justicia. Don Mario Calambás tenía 100 años de edad, era de Cauca, pero vivía solo en Siloé, donde fue atacado. Unos menores de edad, al parecer, ingresan abusivamente a la casa del adulto mayor a tratar de hurtarle algunas pertenencias. El señor, pues, por defender sus
sus pertenencias e inicia pues como una riña con estos jóvenes. Ellos lo atacan. Permaneció más de 8 días en la UCI de neuro en el Hospital Universitario del Valle. Los hematomas que se generaron a raíz de los traumas que sufrió por esos golpes habían disminuido superficialmente, pero internamente a nivel cerebral hubo complicaciones, indicó el hospital. Uno de los menores de edad señalado de la agresión está en manos de Bienestar Familiar. Los otros, al parecer de 14 y 16 años, son buscados porque además habrían dejado otras víctimas en la ladera de Cali. Después de los 14 años tienen responsabilidad penal, ya en el momento pues que se logre la judicialización de ellos, pues serían dejados ya a disposición de la Fiscalía. El otro hecho fue este. Gladys Patiño Velázquez, de 83 años de edad, cruzó la carrera primera en el norte de Cali. Un motorizado la atropelló y ante la mirada de testigos huyó. Su familia informó que la abuela tuvo un trauma cráneoencefálico y duró 10 días hospitalizada en la UCI, pero las heridas se agravaron y murió de un paro respiratorio hace pocas horas. La familia, que accedió al video prueba, pidió que se divulgue para que la comunidad ayude a identificar al motorizado responsable. Culminó la 24ª plenaria del Círculo de Montevideo, que se dio por segunda ocasión en Colombia. Reconocidos líderes del mundo analizaron los retos y desafíos de un mundo que se transforma a cada minuto y donde la tecnología juega un papel preponderante. Una de las grandes conclusiones de este selecto grupo de líderes políticos, empresarios y académicos es que la educación y la experticia de los conocimientos debe ser el eje central de un nuevo orden mundial. Ahora se habla de la formación para la empleabilidad, ya que muchos empleos tradicionales están siendo desplazados en la era digital. Sobre todo hay que capacitar para el empleo. La mayoría de la población no necesariamente tiene que ser profesional, no tiene que ser doctores ni maestrías. Tienen que ser gente preparada para las actividades nuevas que están surgiendo, de tecnología de la información sobre todo. Frente a la gran incertidumbre que genera el ahora y el futuro, las sociedades deben aprender desde sus capacidades el desarrollo de habilidades que generen un atractivo en el campo laboral. Si la gente no está preparada y si la gente no forma parte del mercado y de la economía y de la modernidad, ese país se va a quedar atrás. La mejor inversión va a ser combatir la pobreza, que se vayan involucrando, que vayan preparándose, educándose y entrando a la sociedad moderna y al mercado y a la economía. El empresario mexicano planteó ser más eficaces en cuanto a los horarios y días de trabajo. Que la gente va a trabajar 3 días, 11 horas primero y va a acabar trabajando 8 horas y va a abrirle a otro tanto de personas los otros 3 días. Pensar que la gente se retire a los 60 o a los 65 es criminal. En la sociedad del conocimiento, pues retirarse cuando se está en plenitud del conocimiento es absurdo. Entonces hay que retirarse cuando más joven, a los 75. Y es que el ocio, el descanso y los espacios fuera del horario laboral también pueden ser el referente del fortalecimiento de la empleabilidad. Lo importante ahora es que va a haber un negocio, porque hay muchos que están en ocio. Entonces va a ser un negocio gracias al ocio, que me parece una culminación espléndida hacia donde apunta el ser humano del futuro. Este nuevo rumbo de paradigmas no debe desligarse la experiencia que ha tenido la humanidad en cada una de las revoluciones industriales. Si mantenemos una pasión de conocimiento de la condición humana, seremos mucho más capaces de comprender los cambios, incluso de adaptarnos a eso que llamamos empleabilidad. La gente que tenga conciencia de qué oferta es en su formación y qué valor añade eso que es a sí mismo y a los demás, será mucho más empleable que los que tienen muchos títulos. Frente a esta certeza, la incertidumbre, solo Asia está preparada. El único país que realmente en este mundo tiene una visión de largo plazo de todo esto es China. Los demás nos movemos todavía en entornos mucho más referidos al pasado inmediato. Este grupo selecto de líderes políticos del Círculo de Montevideo plantea las ideas básicas del cambio urgente del modo de producir, donde la digitalización y los robots están transformando la vida laboral y se hace imperante que la eficacia humana con los servicios específicos sea la esencia. Los expresidentes Álvaro Uribe y Belisario Betancur asistieron a la clausura de la plenaria del Círculo de Montevideo en la Cámara de Comercio de Bogotá. Hubo espacio para las anécdotas. El expresidente Belisario Betancur, miembro del Círculo de Montevideo, reflexionó sobre la crisis por la que pasan los partidos políticos y el sistema democrático. Hay que darle otra vez dignidad al ejercicio político. Los activistas, los programas, los dirigentes son los que merecen la dignificación.
Belisario, calificado por los miembros de este selecto grupo como el padre rector, aprovechó para tener un discurso más anecdótico e incluso lanzó chistes sobre su avanzada edad, quien hoy tiene 95 años. Un espécimen centenario, Belisario. A mí no me celebran aniversarios, sino centenarios. La Turifel y yo estamos, que cumplimos el primer centenario. Ahora dentro de poco, ella ilumina mejor que mi propia capacidad. El expresidente Álvaro Uribe planteó dos grandes problemas en Latinoamérica, el sistema pensional y el empleo juvenil, pero aprovechó este panel internacional para hablar sobre Venezuela. Que hará posible la solución es una intervención doméstica de fuerza, no para instalar regímenes militares, sino para poder darle nacimiento a una época de certeza democrática. La presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, propuso a los líderes políticos, empresarios y académicos del Círculo de Montevideo establecer acuerdos públicos-privados que generen oportunidades para los miles y miles de venezolanos que están en Colombia buscando rehacer sus vidas tras la crisis desatada por el régimen de Maduro. Vamos con la información del mundo. Pese a haberse degradado a tormenta tropical, Michael dejó al menos 6 personas muertas al pasar por Florida y continúa ahora su trayecto hacia Georgia y las Carolinas. Su impacto fue devastador y hay quienes lo perdieron todo. There it goes. Michael se degradó a tormenta tropical, pero su paso fue devastador. Este huracán fue un monstruo absoluto y el daño que queda tras él todavía no se ha entendido completamente. Su fuerza y su poder dejó caos, destrucción y desolación a su paso. Hace unos años perdí mi casa por un incendio, ahora por un huracán. La localidad más afectada, Mexico Beach, un pequeño pueblo turístico frente al mar que en solo minutos se ahogó en medio de la marea ciclónica que superó los 4 metros. En Panama City, el panorama no era muy diferente. Yo recé mucho, estaba en un búnker, casi un búnker, y bueno, solo oraciones. ¿Y cómo pasó todo esto? No tengo ni idea. Toda mi ropa, todos mis artículos personales, mi microondas, prácticamente todo con lo que vivía en la carretera se ha ido. Estaba ahí, estaba dañado, se ha ido, todo se ha ido. 2.500 integrantes de la Guardia Nacional de Florida fueron movilizados listos para participar en operativos de ayuda humanitaria, el mantenimiento de la seguridad, búsqueda y rescate de personas. Cuentan con más de 1.000 vehículos especiales para inundaciones, 3 helicópteros y 16 embarcaciones. Tras la fuerte caída de Wall Street debido al alza de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, que llevó a los inversionistas a mantenerse en estado de alerta, las principales bolsas a nivel global presentaron un efecto dominó. Acciones de Asia y Europa, como el Nikkei, Shanghai Composite y Stocks, son el reflejo de esta situación. A pesar de no ser la primera caída que presenta la bolsa, sí es la más significativa. Las bolsas europeas han terminado con unas correcciones en números rojos durante la jornada. Anoche la sección de Asia también mostraba una de las peores caídas de los meses recientes. Colombia hoy también ha registrado una pérdida cercana al 1%. Entre las principales razones que dan pie a esta caída se atribuyen diversos factores. El alto precio del dólar está afectando mucho a los mercados emergentes. La incertidumbre también que se está dando por la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Las tasas de interés prometen seguir creciendo, luego de 3 incrementos en lo corrido del año para solventar los índices inflacionarios. Gran parte de ese sentimiento ha sido generado por los recientes incrementos de tasa de interés de parte de la Reserva Federal. Aunque todos los sectores se han visto perjudicados, especialmente el financiero, el tecnológico y de comunicaciones influyeron en el comportamiento bursátil debido a su aumento. Bueno, pues jueves negro sin duda, caída de bolsas desde Wall Street, pasando por la asiática, llegando a la europea. Y yo sé que uno tiende a ver este tipo de noticias como algo muy lejano a nuestra cotidianidad. Pero Mauricio, ¿cómo nos afecta esto aquí en Colombia? Claro que nos afecta, Paula, y no es ajeno a nuestra cotidianidad.
Hay una palabra clave en lo que dijo Wilson Tovar, uno de los analistas, dijo corrección. ¿Cuándo se corrige un precio? Cuando está demasiado alto o demasiado bajo frente a lo que debería estar. En las últimas semanas habíamos visto las bolsas crecer y crecer, las acciones en Estados Unidos siempre récord, porque la economía gringa está creciendo bastante bien, pero hay corrección porque hay dos factores que hacen pensar que ese crecimiento no va a ser tan vigoroso hacia adelante. Uno, ya lo mencionamos, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que puede irse agravando y puede ir deteriorando el entorno económico. Pero el segundo es el más importante. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es algo así como el Banco de la República de acá, pero de allá, es que el que regula las tasas de interés, ha ido subiendo las tasas de interés paulatinamente. A medida que suben tasas de interés, se vuelve más atractivo comprar bonos, comprar cualquier activo financiero que está con esa tasa de interés, que irse a meter plata en las acciones. Por lo tanto, los aumentos de tasa de interés van desinflando las bolsas lentamente y enfriando lentamente la economía. Eso explica la caída de las bolsas. ¿Y nosotros qué? América Latina durante 8 años recibió recursos en cantidades. Ustedes veían llegar aquí todas las empresas a invertir, todos los centros comerciales llenos de ropas de moda, carros, etcétera, etcétera. Mucha abundancia de capitales baratos en el mundo buscando América Latina. Esa época se acabó porque están subiendo tasas de interés en Estados Unidos, está empezando a revertirse la política monetaria en Europa y están saliendo capitales de América Latina. Vean la tasa de cambio en Argentina disparada, vean la tasa de cambio en Brasil no tan disparada, pero sí altica. Nosotros nos mantenemos allí. En últimas, para la economía colombiana va a haber menos liquidez internacional, menos posibilidades de financiación y seguramente una presión mayor hacia la devaluación del peso, que esperamos que no sea muy alta. Vamos a ver si aguantamos bien esta nueva etapa de la economía mundial. Sanándome, curándome, y es que el amor no tiene que doler, contigo sabe bien, no tiene que doler. Bueno, y para celebrar este triunfo, llega el momento de nuestra invitada Nati Botero. Le pone música a esta emisión y es que lo que están viendo es en exclusiva el video de Vas como Río, nuevo sencillo que se desprende de una producción magnífica, Indios in Love. Nati, buenas noches, bienvenida, y la estamos viendo en pantalla con su video. Bueno, qué delicia estar presentando por primera vez este video hecho en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es primicia nuestra, el video, la gente sí, está conociendo con nosotros. Imagínate, ya a las 12 de la noche va a estar en todas las diferentes redes sociales. Entonces pues queremos que la gente vea esta belleza del lugar que es la Sierra Nevada, el río Palomino, la cuenca del río Palomino y bueno, el mar, toda esta hermosura que realmente pues fue la que hizo que compusiera esta canción que habla precisamente sobre ser como un río, lo que te sana como el río, la naturaleza, la sierra, todas estas culturas ancestrales que son tan importantes que he conocido allá, todo eso es lo que es como un río. Entonces de eso se trata esta canción que para mí es súper especial. Además ahí mismo vemos los paisajes donde llevamos ya una reforestación de más de 1000 árboles. Por la venta de cada álbum estamos sembrando un árbol y ya llevamos 1000 árboles sembrados, mira, árboles bien, nativos. Creo que el planeta necesita en este momento. Buenísimo, ¿no? Sí, felicitaciones a nivel musical, digamos, porque usted sigue trabajando con la música, pero es que detrás de cada uno de sus proyectos, como usted nos cuenta, pues hay una labor importantísima en Palomino, en su fundación. Por un lado, los árboles. Por otro lado, con la comunidad también tiene un trabajo porque también como empresaria, vestidos de baño. O sea, usted está por todos lados en Palomino. Bueno, empezamos a trabajar con las mujeres de la zona porque obviamente vemos esa necesidad que hay en las mujeres cabeza de familia que hacen estas belleza de artesanías, desde mochilas, sombreros, salidas de baño. No solamente son indígenas, sino son mujeres de la zona que queremos apoyar y con la venta de estos productos estamos realmente manejando pues que la economía de estas mujeres prospere y lo que queremos es eso, como que las mujeres se empoderen con esta marca, Coraje, así se llama también el hotel en la Sierra Nevada que ya tiene más de 10 habitaciones. Ves y ves más trabajo, o sea, todo es para allá. La integración vertical se llama. Nati, una empresaria de la Sierra Nevada. Los vestidos de baño que vemos en el video son diseños suyos. ¿Le interesa? ¿Quiere regalarle a alguien un vestido de baño de Nati Botero? ¿El tuyo? No, porque la veo en el video como con 5 vestidos de baño distintos. Dije, 2 son de ella y los otros observador, Mauricio. Todo es parte de Coraje, este collar también que es hecho por artesanos de Palomino. Entonces trabajamos con ellos de la mano para fomentar precisamente el comercio local, para decir que estas cosas, estas prendas tan espectaculares hechas en algodón crudo, en materiales completamente orgánicos, son importantes y es importante también que tienen ese cosito ancestral de los indígenas, como esa visión de ver las cosas más allá que simplemente la moda. Entonces también ayuda a la comunidad y además estamos pues apoyando a las mujeres. Entonces, y antojándonos de ir al hotel en Palomino además. Pero Nati, volvamos a la música, porque yo creo que también es importante mencionarlo. Hoy, como les decíamos, pues en exclusiva el video de Vas como Río, pero musicalmente Indios
Amigos in Love fue casi que para usted una renovación, porque salió de una situación, digamos, de sentimental, entonces ya nos había presentado Lloré de felicidad y estoy feliz ahora que estoy soltera, pero hablemos de Vas como río. Musicalmente, ¿cuál es el aporte de Vas como río? Bueno, esta canción habla sobre sanarse precisamente después de una relación que de pronto quedaste un poco herido. Entonces yo siempre me pregunté cuando compuse esta letra por qué estaba componiendo una canción tan idílica si no estaba viviendo ese amor, y hay veces me di cuenta que componemos o hacemos canciones que también necesita nuestra alma para sanarnos o curarnos. No siempre tiene que ser a un hombre, sino la sierra es realmente esta Vas como río que me sanó, me curó, me mejoró y ahora soy una guardiana de ella. Entonces yo pienso que eso también es importante hay veces para las personas, no simplemente saber que las relaciones nos van a sanar, sino también las metas, hacer algo en la vida diferente con nuestra vida y con nuestros Conferencista ideales. También, Qué Nati. bonita esa energía, me gusta mucho. Espérese, quedan en el centro de convenciones al lado del hotel para hacer las Bueno, charlas. eso hacemos. Ahora tenemos un taller de yoga con Antonina Canal. Traemos a la gente para que viva una experiencia conectada con la retiro naturaleza. espiritual allá en Palomino. Retiro. No, pero tienes que darle una charla de cómo le alcanza el día, por Dios. No, déjenme decirles, Antonina y usted, eso sí es energía. No tienen planta de energía, ¿o sí? En el hotel. Bueno, allá vamos a estar. El retiro empieza el 23 de noviembre, precisamente con la luna llena, y es eso, el empoderamiento femenino, la fuerza del mar. Nati, tenemos que despedirnos con este mensaje tan bonito de empoderamiento femenino. Gracias por acompañarnos y éxitos con Indios, con In Love y con todos sus proyectos. Gracias, un besote para todos. Muy bien, y llegamos así al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi, Juan Lozano y todo el equipo que hace parte de esta alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión, que descansen y nos vemos mañana.